Hola, ¿qué tal? Hay personas que pasan por la vida de cada uno de nosotros y dejan una huella. Hay personas de las cuales aprendemos muchísimo. Hay personas que siempre recordamos por lo que nos enseñaron. Pues bueno, déjenme decirles que hoy tengo a uno de esos profesores que tanto me han enseñado. Realmente para mí es muy satisfactorio, muy satisfactorio poder conversar con él y que ustedes puedan aprender algo de lo que yo he aprendido de él. Alfredo Bezosa, médico especializado en mente y cuerpo, graduado en Harvard, ha sido un maestro extraordinario de tantísimas personas en Cali, en Colombia, donde nos ha enseñado algo maravilloso que se llama la magia del amor. Claro, nunca terminamos de aprender, eso sí, perdemos el curso siempre porque hay que volver y volver. Pero Alfredo está hoy aquí con nosotros para que nos enseñe un poquito qué quiere decir eso de la magia del amor. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. A ti, Glorita, por la invitación, de verdad. ¿Qué Muchas es gracias. magia del amor, Alfredo? Magia del Amor es una escuela. Es una escuela a la que llegué después de un recorrido. Yo me he dedicado en mi vida a mirar cómo la enfermedad viene de un impacto de la parte mental y emocional muy fuerte que afecta a la salud. Esa es mi especialidad. Entonces me he dedicado a hacer que las personas hagan esa transición. Y Escuela de Magia del Amor es una escuela que permite que las personas hagan una sanación interior impresionante. Uno de mis profesores en Harvard, el doctor Benson, que lleva más de 35 años estudiando este tema, él ha visto cómo la espiritualidad es la mejor forma de sanar la parte mental y emocional para que eso tenga un impacto sobre la parte física. ¿Benson sabe algo de la magia del amor? No, él tiene la información de lo que es la espiritualidad entendida como que la vida tiene un propósito y un sentido. Y lo que aporta Escuela de Magia del Amor es que te explica absolutamente cuál es el propósito y el sentido de todo lo que le sucede a uno y cómo salir adelante y cómo lograr los 5 resultados de la felicidad. Bueno, hoy no hay chiste, entre comillas, porque hoy hay muchísima más gente que sabe y que hay escuelas y modelos de trabajar esto. Pero Alfredo, cuando empezaste hace un tiempo, o cuando te graduaste de médico, con una mentalidad tan racional, ¿qué hizo que pudieras decir, esto no es lo único? ¿Qué te fue llevando en terreno personal a ir buscando como otra cosa? Un poco en la universidad me adentré en estudiar, inicialmente estudié Chopra, ¿sí? Que en ese momento tenía ya, yo hice, que día hacía cuentas, hice mi primer curso con Chopra hace casi 30 años. Ay, ahora viene otra vez a Sí, Colombia, ¿no? sí, La semana estoy muy entrante. contento que Ajá. viene, él ha sido un maestro para mí. Y él fue como un inicio. Después ¿Qué cuando clase tomabas tú con Chopra? él enseñaba mente-cuerpo, él es uno de los pioneros en mente-cuerpo, él perteneció a un movimiento de la meditación trascendental, que fue de los que más estudió Harvard, esa técnica la estudió muchísimo, y a partir de esos estudios fue que arrancó el estudio en Harvard de toda la parte mente-cuerpo, entonces él ha sido un pionero. Pero posteriormente yo me adentré, un impacto muy importante tuvo en mi vida el haber vivido con los indios Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando yo me voy a hacer el rural allá, yo ¿Graduado de qué universidad? del bosque, Ajá. ¿sí? Y me voy a hacer el rural allá a la Sierra Nevada y yo veía cómo cuando llegaba el mama, yo tenía a la gente hospitalizada, pero cuando venía el mama, él les hablaba, les hacía un proceso con unas conchitas y realmente la persona tenía una recuperación tan absolutamente impresionante que yo decía, o sea, qué es lo que ellos hacen? Porque no entendía el idioma. Y uno con todo el conocimiento acá No, pues racional, imagínate. Entonces, claro. una persona que normalmente con antibióticos salía, digamos, en 15 días, una endometritis posparto o algo así, y en 2 o 3 días uno veía una recuperación absoluta. Entonces yo me puse a mirar con ellos qué era lo que ellos hacían. Y ellos conversaban y lo que hacían era sanar la parte mental y emocional. Para ellos también la enfermedad viene producto de un conflicto y entonces hacían ese proceso de sanar la parte mental y emocional. Ellos fueron un segundo empujón para adentrarme en este ¿Primero tipo de fue medicina. Chopra y luego la Sierra Nevada o primero la Sierra Nevada y luego Chopra? Primero Chopra, después la sierra. ¿Y qué haces en ese momento entonces, Alfredo? Entonces yo decido que ese es mi camino, que definitivamente, como dice el doctor Benson, la medicina tiene 3 ejes. Una son los procedimientos, otras son los medicamentos y otro es el proceso de autocuración. Y el proceso de autocuración es lo que la persona puede hacer por sí misma. Y ahí es donde entra Escuela de Magia del Amor.
¿Por qué? ¿Cómo empata? ¿Qué es Escuela de Magia del Amor? ¿Cómo accedes a ella? ¿Qué pasa allí? Resulta que, ¿cómo genera uno los conflictos? Los conflictos se generan que pasan cosas allá afuera, yo hago una interpretación, esa interpretación genera un sentimiento, declaro un culpable y emprendo una acción. Entonces, lo que genera mi conflicto emocional es la interpretación que yo hago de la vida. Entonces, ¿por qué la espiritualidad se ha mostrado que es la mejor forma para la curación? Porque es la mejor forma de pensar, es la mejor forma de interpretar. Pero hay muchas formas de interpretar. Yo en mi búsqueda me adentré con los Kogi, en las filosofías de la India, con cursos de sanación de las emociones, el método Silva. O sea, hice una investigación muy, muy profunda en el transcurso de mi tiempo. Pero cuando encontré Escuela de Magia del Amor, te explica absolutamente todo el sentido y el propósito de cualquier experiencia que tengas en la vida, ¿sí? Entonces es una herramienta para la curación absoluta. A mí cuando empecé a aplicar estas herramientas fue muy interesante porque el resultado de la gente fue que mi consulta se llenó de una manera espectacular, tenía una lista de espera de 8 meses porque las técnicas funcionan absolutamente bien. Ahí es cuando decido que ya no voy a hacer las cosas uno a uno, sino que salgo a contarle a la gente que hay esta forma de pensar, esta forma de sanar la vida y me dedico a dar estas charlas de Escuela de Magia. Vamos a continuar ahora después de comerciales. Alfredo, ¿alguna vez sentiste, voy a decir una pregunta muy fuerte, no es la medicina en sí, es decir, la medicina terminó siendo un instrumento nada más? Es como digamos que para mí la medicina es un todo, ¿sí? Debe tener un, como un marco completo de lo que es el ser humano. Desafortunadamente, en nuestra forma de medicina el paciente se ha sectorizado mucho, ¿sí? Tú vas a que te miren el dedo, el especialista de mano, hay 21 subespecialidades en oftalmología. Entonces, la visión del ser humano como una totalidad se ha perdido. Para mí la medicina realmente es una sola y uno necesitaría ver a la gente dentro de esa integralidad. Y fíjate que Harvard está actualmente abanderada de que eso sea así, incluyendo la dimensión espiritual de la persona, por el impacto que tiene, tanto para el bien como para el mal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la religión, que uno pensaría, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene impactos negativos sobre la gente. El concepto La de culpa. la culpa y el concepto de pecado, en un estudio que hacía el doctor Jeffrey Levin en la Universidad de Virginia, veía cómo el impacto de sentirse uno culpable producto del pecado era hipertensión, infartos, depresión, o sea, un impacto bastante negativo. Y pues para mí un modelo espiritual como es Magia del Amor, en donde lo que hace es quitarte todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde lo que hace es que tú comprendas y que verdaderamente entiendas qué significa amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Tú estás dictando conferencias y talleres y charlas por todo el mundo. Sí. ¿Cerraste tu consulta? No la tengo cerrada. Cuando vengo atiendo a unas personitas y atiendo también a otras en Bogotá, ya son más contadas porque mis posibilidades de servicio con la información son mucho mejores a través de las charlas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas charlas has dado en tu vida hasta ahora? Oh, por Dios. Pues imagínate, si haces la cuenta, desde hace más o menos 20 años vengo dictando charlas y dicto más o menos 2 o 3 charlas a la semana. Qué bestialidad. Y el público, cuando llega, ¿qué clase, cómo capta, cómo crees tú que capta esa información, Alfredo? ¿Qué tanto lo tranquiliza? ¿Qué tanto le da paz? ¿Qué tanto se engancha para más y más y más? Pues es una cosa maravillosa porque, digamos, cuando tú empiezas a entender la vida, a entender el por qué, el para qué y cómo hacer para tener felicidad, ¿sí? Porque básicamente el propósito de la vida es aprender a ser felices. Y una de las cosas maravillosas de esta escuela es que tú no necesitas creer nada de lo que te dicen, sino es una aproximación a algo que se puede llamar la espiritualidad científica. Científico es algo que tiene 3 condiciones, que es verificable, cuantificable y replicable. Entonces, ¿qué verificamos nosotros en la vida? El resultado de aplicar unos conceptos sobre tu paz interior, sobre las relaciones, la salud, la abundancia económica y la capacidad de adaptación y disfrute de la vida.
Entonces nosotros, todos nosotros en la vida queremos ser felices y queremos esos 5 resultados. Esos 5 resultados son los 5 grandes problemas del ser humano. O sea, cuando uno tiene un problema, ¿de qué tiene problemas? O porque no está tranquilo, o problemas de las relaciones, o problemas de salud, o económicos, o no me adapto a los cambios que me está dando la vida. Y aquí encontramos toda una serie de leyes, de principios, que te permiten saber exactamente cómo encontrar cada uno de esos resultados. Para mí eso fue maravillosísimo, porque entender uno que con mentalidad científica, que la espiritualidad puede ponerse dentro del método científico, eso es algo absolutamente maravilloso. ¿De dónde nace Escuela de la Magia del Amor? ¿Dónde es esa escuela? La Escuela de Magia del Amor la crea un colombiano, orgullosamente colombiano, que se llama Gerardo Schmedling, que fue el maestro nuestro. Él trae todos estos principios filosóficos de esta espiritualidad científica. ¿De dónde los trae? Él, digamos que esta explicación es un poquito larga, él, digamos que fue su inspiración. Fue a través de información. ¿Una canalización? Bueno, si podemos hablar en esos términos Sí, aquí. claro, una canalización. Por aquí ha pasado de todo. ¿Una canalización? Sí. Como es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta de...? Que también es la canalización de los médicos, Sí. ¿cómo se llama en Estados Unidos que tiene tanta... Bueno, se me fue. Digamos que hay 2 formas de uno tener información en la vida, ¿sí? Una es estudiarse lo aprendido, y cuando estudias lo que está aprendido, pues no avanzas. Tú necesitas, igual que cualquier genio, tomar información de una manera diferente. Existen diferentes formas de tomar información en la vida, y los grandes genios lo que han hecho es tomar información del universo, abrir sus mentes, abrir sus ideas, y esa información le llega a la gente. ¿A cualquiera? A cualquiera que tenga la mente abierta y que vaya a utilizar la información. Digamos, una de las cosas muy bonitas, y pues digamos que a veces no me gusta hablar tanto hacia la primera de ese tema, porque se necesita un proceso para verificarlo, pero la información en el universo está allí, y cualquiera puede tener acceso a ella, hay que saber cómo. Él lo que hizo fue traer al mundo esta información nueva para que nosotros logremos esos resultados. Eso es lo maravilloso, que por ejemplo, cuando a mí me hablaban de eso, de canalización, imagínate uno con una mentalidad médica. Entonces, pues científico, pruébemelo. No, pues uno no cree absolutamente nada. Pero lo interesante de esta escuela es que le dicen a uno, no tiene que creerlo. Usted tome la información, no importa la fuente, ¿cierto? Aunque para los médicos en general es muy importante la fuente. Pero le dicen, no importa la fuente, aplíquela y observe cuál es el resultado en su vida. O sea, cuál es el resultado en su paz interior, en su armonía, en su salud, en su prosperidad y en su capacidad de adaptación y disfrute. Y pues producto de esa verificación fue que yo me adentré completamente en este mundo, porque para mí no existe información en el mundo que le permita a uno tener esos resultados de una manera tan práctica y sencilla como esta escuela. Entonces, ¿cómo podría interpretarse que una persona se enferme? Sí. Es decir, bueno, yo tengo la teoría, lo practico, lo siento, es mío. ¿Allí estaría libre de enfermedad? Claro. Porque la enfermedad en general, digamos, hablemos del 85%. Después de comerciales. Si yo practico porque no me gusta que sea práctica como herramienta, si yo hago de mi esencia, todo lo de magia del amor, ¿estoy protegida contra la enfermedad? Sí. ¿De qué me muero entonces? Te mueres en perfecto estado de salud. Sí. No, te lo digo de verdad, y un ejemplo son las velas, ¿sí? Ajá. Uno moriría en perfecto estado de salud como una vela que se va apagando, que se apaga y siempre estuvo iluminando hasta el último instante de su energía. Así moriría uno cuando no tiene conflictos, ¿sí? ¿Cómo hace uno para hacer eso? O sea, yo lo puedo afirmar que el 80%... Qué bien eso. Entonces, esa es una cosa bien interesante porque uno no se tiene que enfermar, para morirse no se tiene que enfermar. No. O sea, uno puede morir en perfecto estado de salud. Lo que pasa es que eso es muy poco frecuente. ¿Sí? La mayoría de las personas mueren pues por enfermedad, pero sí se puede, perfectamente se puede. Qué bien. Pero entonces, magia del amor ayudaría a que tuviera una vida integrada con tanto bienestar y con tanta felicidad que podría morirse como la velita que se apaga. Sí, yo te puedo contar mi experiencia. Yo
soy una persona que cuando salgo de la universidad empiezo un proceso de una lucha verdaderamente terrible. O sea, yo cuando inicio me enfrento y me estrello con el mundo de una manera impresionante y yo no tenía ninguno de esos resultados. No estaba tranquilo, no entendía la vida, no entendía por qué las cosas, por qué el trabajo, por qué la gente, por qué existía tanto sufrimiento. Esos niveles de estrés me llevaron a enfermarme, ¿sí? Económicamente estaba muy mal, no encontraba puesto. Entonces, por supuesto, no disfrutaba la vida y mis relaciones mal porque ni siquiera tenía ni el dinero, ni la salud, ni la tranquilidad para manejar una relación. Entonces, yo sé lo que es estar allá abajo. ¿M? Y yo, digamos que esta escuela lo que facilitó es que los niveles de sufrimiento que tengo yo hoy no se comparan para absolutamente nada con con lo que yo era. O sea, yo he verificado esta información y aunque todavía me falta mucho, sí, mi sufrimiento ha disminuido, yo creo que muchísimo en el transcurso de este tiempo. ¿Qué es lo que más le impacta, o tal vez, repitiendo un poco mi experiencia y cuando he asistido y te he escuchado tantas veces, tal vez de las cosas que más nos impacta, la frase que impacta muchísimo es, el mundo es perfecto? El universo es perfecto. Lo que pasa es que la vida la puede ver perfecta quien entiende el sentido y el propósito. ¿No? Cuando, por ejemplo, tú ves una escena como esta. Hay un Los niños de la de fundación que se quemó el bus con los 33 niños. Ujú. Bueno, para entender la perfección de eso requiere, no nos alcanza el tiempo para yo poder Bueno, explicar bajemos, eso. bajemos, está bien, ok. Porque requiere una, por ejemplo, ¿qué necesita uno entender para ver ese hecho? Necesita uno tener una comprensión profunda de lo que significa la vida, de lo que significa la muerte, del propósito de una experiencia como esas. Porque fíjate que ese tipo de experiencias que son tan confrontantes, eso es de las grandes cosas que me confrontaba a mí cuando yo inicié esta escuela. Yo decía, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, qué es esta injusticia? O Dios no existe, o Dios es un injusto, ¿sí? Pero cuando uno empieza a poder ver y entender lo que significa la vida, lo que significa la muerte, y entender el propósito y el sentido de las cosas, pues te puedo decir que uno desde esta filosofía entendería que la muerte no existe, que la muerte sencillamente es parte del proceso de vivir. Y tiene una explicación que no nos alcanza el tiempo para explicarlo acá. Pero cuando tú lo entiendes, es, empiezas a poder coordinar tu mente con la mente universal y con el diseño de la vida, ¿sí? O sea, puedo coordinar mi mente con el propósito de la vida y con el plan de Dios en la vida. Cuando tú das la información, ¿a dónde me llega la información? ¿A la mente, al corazón, a la conciencia? ¿Dónde me llega la información que recibo? La información debe llegar siempre a la mente, ¿sí? A la mente, o sea, para que tú asimiles algo, debe ser algo que tú entiendes y que es lógico para ti, ¿sí? Yo entiendo que de pronto lo que acabo de decir respecto a los niños no entre en la mente, es perfectamente lógico, porque para que uno le entre necesita entender, Pero a ver, hago de ¿sí? abogado del diablo, ¿no es más fácil primero, no sé, sentir que entender? Es decir, al manejar el sentir, no puedo pasar después a tratar de, cuando lo siento, lo hago mío y entonces puedo darme una explicación y entenderlo. Digamos que el proceso es exactamente al revés. Cuando tú lo entiendes y tienes la explicación, entonces lo puedes hacer tuyo y eso le dará paz al corazón. El proceso de sentir viene de la cascada que hablábamos ahorita. A los hechos de la vida les hago una interpretación y es mi interpretación la que genera lo que yo siento, ¿sí? Entonces, primero necesito entender para poder, fíjense que hay dos herramientas de amor que son maravillosas, que es comprender y aceptar. Cualquier condición de la vida que uno logre comprender y aceptar, es decir, amarla, entonces te traerá paz al corazón. Pero para comprender necesitas entender el sentido y el propósito. Ahí es donde viene la espiritualidad a sanar. Cuando en la universidad de Harvard hicieron un estudio después de la bomba de Oklahoma que pusieron hace algunos años y medían el impacto que había tenido este hecho sobre la gente alrededor y los familiares. Y ellos veían cómo las personas
que lograban darle un sentido y un propósito, el impacto de ese hecho había sido bastante menor que aquellos que nunca entendieron por qué eso tenía que ser. El mismo Hombre en busca de sentido, De el Frank, libro de tan Víctor famoso Frank. de Frank, él mostraba ahí cómo aquellos presos de los nazis que veían un propósito y un sentido de estar ahí, tenían mucho mejor salud que aquellos que nunca entendieron, ¿no? Lograban sobrevivir. ¿Cómo le transmite a uno una persona que tenga sentido ante una tragedia? Es decir, yo sé que es muy difícil, el tiempo es muy cortico, pero ¿qué se le podría decir? ¿Cómo poder ayudar a asimilarle un poco el impacto de esto? ¿Qué necesita entender una persona? Necesita entender varias cositas. Primero, ¿cuál es el sentido y el propósito de la vida? Que nosotros estamos aquí con el propósito de aprender a ser felices. Necesita aprender cuál es el sentido y el propósito del sufrimiento, ¿sí? Del contraste y del oscuro de la vida. Digamos que necesita entender que la vida necesita un telón de fondo, necesita la oscuridad para poder reconocer, valorar y disfrutar la felicidad. Necesita entender eso. Y la tercera cosa que necesitaría entender es qué es la vida y qué es la muerte, y comprender profundamente que la muerte no existe. Cuando yo encajo el sentido y el propósito de la vida, cuando encajo el sentido y el propósito del sufrimiento, y cuando encajo y comprendo qué es vivir y qué es morir, yo a ese tipo de cosas les puedo quitar la tragedia, ¿sí? Entonces a uno a veces le parecería como muy duro, uy, pero entonces ¿cómo así que no sufrir ante estas cosas? Entonces aquí yo le hago una pregunta ya a todos los que puedan estar oyendo. Dos preguntas. Y es, ¿mi sufrimiento me sirve a mí o le sirve a alguien? O sea, ¿cuántas situaciones de mi vida he resuelto yo gracias a mi sufrimiento? Esta pregunta de Alfredo la vamos a dejar allí y como en las telenovelas seguirá. Muy interesante que ustedes nos puedan continuar viendo la próxima semana. Alfredo nos está hablando cosas maravillosas sobre la vida y cómo sí se puede practicar y tener una calidad de vida diferente. Nos vamos a ver la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.